Bien, el presidente provisional, como dice Berbisky, me causa gracia, de provisional, el amigo Duhalde, dijo hace un tiempito, hace nada, que sin tener en cuenta los impuestos, se paga el litro de nafta en Argentina en promedio un 40% más que en todo el mundo. Las petroleras se le cagaron de risa y aumentaron la nafta. 7K, la guerra de las petroleras. Así es, vos sabés que dijo también que no iban o no debían aumentar los precios de la nafta. Aumentaron eso de 3.4 a 6,3%, Shell de 3.4 al 4.9%, YPF, que es la que menos aumentó, 2.5%, y EG3, 2.9%, es decir, aumentan, y además hay una idea en las petroleras de un nuevo aumento de precios. Quizás la excepción es de YPF, Repsol, que además en esta guerra entre las petroleras y el gobierno está aprovechando para ganar mercado a costa de las otras porque aumentó menos el precio. Perdón, en los aumentos que hablas hay que agregar un 30% de aumento de nafta de avión, lo cual se derivaría sobre el precio de los pasajes en los próximos 10 días, 15 días. Seguro, esto va al transporte y esto es el mercado. Ahí hay mercado, ¿no? Claro, y esto es el gran temor del gobierno, ¿no? Lo que significa... Claro, la gente que se va, claro. Eso quise decir. La espiral inflacionaria es el gran temor del gobierno. No nos olvidemos que en febrero la perspectiva es de 7%, más 2,3% de enero. Estamos en una proyección casi del 40% y no del 14%, como decía el presupuesto, o el 30% como calculaba Economía. Si las petroleras trasladan al precio el costo de la devaluación, que es el argumento que tienen, la nafta deberían aumentar solo el 12%. Están hablando de casi el 40%. Solo si se incrementan los costos de insumos importados, amortización de máquinas importadas y salarios dolarizados de técnicos extranjeros. Es decir, estas tres variables son las únicas que les aumentan y sin embargo las petroleras pretenden alinear el precio de las naftas al valor internacional del crudo, lo que significaría un aumento del 60% del combustible. Durante el 2002 pretenden que las naftas aumenten el 40%, esto es lo que vienen diciendo los voceros de las distintas petroleras, insisto, a excepción de YPF, que está en su juego propio con el gobierno. Un estudio de la Secretaría de Defensa de la Competencia indica que en los últimos 10 años a las petroleras no tuvieron en cuenta el precio internacional del crudo, porque eso hubiera significado una baja en el precio de las naftas en los surtidores. Esa actitud significó una ganancia extra de 4.500 millones de dólares, 450 millones por año en la última década. Según la Universidad de Tela, el cálculo todavía es más impresionante. Ellos estiman que no alinear el precio de las naftas al valor del crudo significó para las petroleras una ganancia extra de 1.000 millones al año. En la negociación con las petroleras, el gobierno en este momento, y esto lo dijo Duhalde, por eso amenaza, pero nunca concreta ninguna medida, dice que tiene los elementos legales para hacerlo, pero no toma ninguna medida, está siendo víctima del oligopolio que hay en el mercado de las naftas, que de alguna manera permite que acuerden precios, a pesar de que esto es ilegal, y que ninguno lo dice con el grabador abierto. Tienen las petroleras una cosa que se llama comité de precios, donde se reúnen y acuerdan los precios. O sea, más claro que eso es un oligopolio, imposible. Entre tres compañías manejan el 92% de la oferta, entonces la ilusión del gobierno de que Repsol y YPF no iba a aumentar es otra expresión más de su confusión sobre el estado de las cosas. Es cierto que YPF Repsol tiene dentro del país una hegemonía sobre ESSO y Shell, pero eso no basta para fomentar la competencia, porque ESSO Repsol es una pulga comparado con ESSO y Shell a escala internacional, por lo cual negocian absolutamente cada cosa y le tienen mucha más simpatía cada una a la otra de las petroleras que a cualquier gobierno que haya en el país. Y esto se ha visto en la discusión sobre las retenciones, que es una de las pocas medidas correctas que ha tomado el gobierno, pero mal aplicada, tardíamente y con una trampa. Han excluido el gas de las retenciones. La ley dice a las exportaciones de hidrocarburos y el decreto habla de petróleo y combustibles y no habla de gas, que, casualidad, es el rubro de crecimiento más expansivo, tanto en volumen exportado como en precios. Y respecto a lo que decía Reinaldo, podemos ver gráficamente la ganancia extraordinaria que las petroleras han hecho, aumentando el precio de los combustibles en el mercado interno cada vez que ha habido un aumento del crudo,
y en cambio no aumentándolo, no disminuyéndolo o disminuyéndolo mucho menos. Bueno, el espacio entre las dos líneas marca brecha, la acumulación extraordinaria que han hecho las compañías petroleras, y que gracias a la política de desregulación que permitió el establecimiento del oligopolio, ha permitido que estemos exportando petróleo, pero con un comportamiento de precios equivalente al de los países que lo importan, mientras por otro lado están agotando las reservas de un recurso que no es renovable y que va a perjudicar a muchas generaciones de argentinos del futuro. Y en este punto, Duhalde no solo no sigue el ejemplo del peronismo, sino que ni siquiera sigue el modesto ejemplo del ex dictador Onganía y su ministro liberal Krieger Bacena, que con la devaluación de la década de 1960, la devaluación fue del 40% y las retenciones del 25%. Si esto se proyectara, la devaluación del 100% que ha habido en este momento, tendría que implicar retenciones del 62,5%. Y en aquella época eran las explotaciones agropecuarias, que son renovables. Mucho más grave en este caso, que es pura renta, que se están quedando con el futuro de nuestro país, y si se les cobrara retenciones no podrían aumentar el precio de la manera que lo están haciendo, porque al no tener las retenciones en esa proporción, amenazan con exportar toda la producción y en consecuencia hacen competir al pobre mercado interno con el mercado internacional que paga en dólares, y justifican con falaces argumentos de libre mercado lo que no es otra cosa que un golpe de furca sobre el consumidor argentino. Estuvimos dando vueltas por las estaciones de servicio. Jorge Cicutín tiene un informe sobre eso, ¿verdad? Desde que aumentó el combustible estuvimos pensando bastante en no aumentarlo, y bueno, lo dejamos así y vemos qué pasa. Una de las cosas que nos pasó es aumentar muchísimo la venta. Yo calculo alrededor de un 40% más o menos. Con el volumen que tenemos estaríamos haciendo una misma venta que en enero, no se nos cayó, y eso me parece importante. Hoy en día hay que tratar de buscar la posibilidad de no caer las ventas. ¿Cómo está la venta? Floja, muy floja. Con referencia a la misma fecha del año pasado, la venta ha caído entre un 25-30% aproximadamente. ¿No hay forma de venderla un poco más barata? Bueno, el precio es uniforme y lo dicta la petrolera. No manejamos nosotros los operadores los valores de combustible. A partir del aumento que fue esta semana, se está notando aún más la caída. La gente viene a cargar lo que en realidad cargaba entre 10, 20 pesos por carga, como lo venía haciendo antes del problema de noviembre. Últimamente viene a cargar 2 o 3 pesos, 5 como mucho. ¿Ustedes no tienen forma de venderla un poco más barata? No, no hay forma, no tenemos forma. Nada personal con la persona que estaba hablando en última instancia, pero evidentemente es mentira lo que está diciendo. Escuchábamos al comienzo, veíamos al comienzo una cadena de distribución que se llama Sol, que recibe, igual que la persona que estaba hablando, nafta de alguien, porque Sol no tiene pozos petroleros en Texas. Entonces, si finalmente los tipos deciden no aumentar y eso les aumenta, o lógica del mercado, les aumenta un 40% las ventas, bueno, pueden hacer otro tipo de apuestas. Estuviste hoy con gente de petroleras. Sí, estuvimos hablando con Tomás Hess de eso. A propósito de lo que decías, un segundo, porque tiene que ver con esto de eso. Comparación de precios. Sí, no, rápidamente, si queremos ver, vemos unas placas a propósito de esto, Jorge, pues es interesante el tema de a dónde va la demanda cuando los precios bajan, ¿no? La primera placa que tenemos es de Sol, justamente, de esta estación de servicio, la Super 0985, la Común 0879, y otras dos estaciones tomadas como referencia, la Shell de Avellaneda y Boyacá, 1.062, 1062 y 097 la Común, y la YPF de Avellaneda y Seguí en Caballito, 1019 la Super, 0899 la Común. Te decía que lo que se queja, por ejemplo, eso es que si nosotros no tenemos una integración vertical como YPF, nuestros costos son mayores y por eso tenemos que aumentar. Y la preocupación de Tomás Hess, que es el director de Asuntos Públicos de eso, es justamente que YPF va ganando mercado y estas otras pequeñas estaciones de servicios también le van ganando mercado. Si te parece, lo escuchamos a Tomás Hess. La primera pregunta era inevitable: ¿por qué ellos aumentaron el precio y por qué piensan que todavía la nafta tiene que estar más cara? Existe una posibilidad de que los precios finales sufran un nuevo incremento. Eso se debe fundamentalmente al hecho de que el 75% de los costos
promedios en refinación y comercialización están expresados en dólares, están dolarizados, de los cuales 2/3 de ese valor es el petróleo crudo que se utiliza para la refinación. Se ha hablado del 40%, lo he leído en varios medios, pero no es así. Todo depende de una serie de factores muy delicados que hacen a toda la cadena, desde la producción hasta el precio final. Hay una pregunta que es inevitable. Ustedes están con un aumento más alto que el que, por ejemplo, impuso YPF, que sí está integrada verticalmente, y piden otro aumento. ¿Esta situación no les hace perder clientes? Somos conscientes de que nos puede afectar en el mercado, pero lo que queremos en estos momentos es por lo menos mantener estos aumentos probables. Lo único que quieren reflejar es el mantenimiento de la viabilidad del negocio. ¿Tiene auto? ¿Dónde cargan hasta? ¿En eso o en YPF? No cargo en eso. ¿Aún pagando más? Sí, bueno, sí, yo tengo que pagar. Aparte tenemos muy buenos productos. Cuando se aplica el 20% de las retenciones a las exportaciones de petróleo, hay protestas en casi todos los sectores ligados a la venta de petróleo en Argentina. ¿Por qué se produce esta reacción cuando se duplica el valor al que van a cobrar esos productos que exportan? Nuestra posición es que no debería existir ningún tipo de intervención, sea con retenciones, con subsidios, de ningún tipo. Queremos un mercado libre, eso es lo que siempre hemos pregado desde 1991. Bien, hombre de eso, quien hablaba, Tomás G. Sí, la contradicción que yo le marcaba, que la charla fue más extensa, es que si bien quieren un mercado libre, en este momento varias de las petroleras están pidiendo al Estado que arme una mesa con los productores, con los exportadores, para ver cómo acuerdan un sistema de precios que no sea tan salvaje y que los pueda perjudicar. ¿Vos decís que si trae mañana 15 petroleras, eso va a seguir creciendo en el mercado libre? Me da la impresión que no. Además libre relativamente, ¿no? Porque es libre relativamente, estamos hablando de... Si esto es mercado libre, claro, estamos todos locos. Esto es un oligopolio manejado por 3 empresas. Pero no solo eso. Entre ellos una que pide mercado libre. Vamos, chicos. No solo eso, además hay una integración de todo el ciclo energético, por el cual las mismas compañías producen el petróleo, el gas, la electricidad, lo transportan, lo distribuyen, lo venden. Y esto va a tener un impacto tremendo sobre el costo de vida en general, porque los precios del combustible son los que determinan el precio del gas, el precio de la electricidad y el precio del transporte, que a su vez se derraman después, ahí sí funciona el derrame, se derraman sobre el resto de la economía y tornan incontrolable la escalada de los precios.